Tommy es chiquito, por lo menos en este momento al cual me quiero remontar. Tommy está en el secundario, y como que los viejos valores del heavy metal no son ni cools, ni aceptados, ni van a hacer que Tommy tenga más amigos. Y sí, querido niñez, esta historia la hemos escuchado tantas veces, abuelos supongo que estarán diciendo, pero confíen en mí, no esta historia. En su cambio de valores, de enfoque, de lo que sea, Tommy decidió tomar el sucio camino del hippie conoce. Tal vez influenciado por toda la música de los años 60 y 70 que Tommy estaba consumiendo, tal vez porque era joven y quería creer en un mundo mejor y más optimista, quién sabe. Lo importante es que esta nueva ola de pensamientos y costumbres que Noxy estaba adoptando, de esta nueva ola, una de estas olitas, era el rock rollinga. Tommy había ido a un primario privado y progre llamado Equalis, donde entre otras personas conoció a Guido Carmona, el hermano de nuestra querida Sofía Carmona, conductora de Generación Perdida. Guido fue el primer rollinga que Tommy conoció. Siempre fue todo medio raro porque era un rollinga que en principio fue un primario privado y después fue una secundaria privada de Escuela Ort, pero también un pibe que había ido a ver 1500 bandas de rock barrial y que ranchaba mucho en la vereda y tenía las toppers más tuñadas de que yo conocía, por ende era un rollinga conoce. Una gran persona, Guido, hablando en serio, un muchacho de la puta madre, un gran músico, cantante, frontman único, zarpado de Paprika, terrible banda de ska que súper mega recomendamos. Sofi Carmona también la recomienda mucho. Y entre otras cosas tremendas que tiene este muchacho, Guido, era su habilidad para recomendar bandas. A ver, en ese momento teníamos obviamente a la renga, a los ratones, a los piojos, pero también había una nueva ola de música rollinga argentina, la cual podía ya incluir un poco más dudoso, pero a la 25, la ojerosa, la mocosa, lo que pueda que termine en osa, que va a terminar bien osa, y demás. Todas bandas apenitas diferentes entre sí, pero bastante similares, si hay que ser honestos. Sin embargo, había una que sonaba diferente al resto. Y entendiendo el concepto de rollinga conoce, tiene sentido que es la banda que tanto me haya gustado en esa época. Las letras en sí, los temas no eran muy diferentes a los que escuchaban el resto de los conjuntos. Viejardo decir conjuntos. Pero sí eran un poco más poéticas. La música sonaba diferente, sin embargo. Apenitas más cepelinoso que el resto. Había algo en esta banda que se sentía bien. Una banda que estaba liderada por un tal Ale, un ex alumno del colegio Pellegrini, los atentos ya saben de quién estoy hablando. Un colegio del cual yo tenía varios amigos, por ende me sentía muy cercano, y más cercano me sentí con esta banda llamada El Bordo. Y El Bordo, queridos amigas, fue una de las primeras bandas rollingas que realmente me gustó. Y a todo esto, Ale, si estás escuchando, te pido mil disculpas por decir bordo, rolinga, sé que no es la idea, pero tiene sentido pero se entiende para este piso, no me odies, amigo. En ese momento en VH1 pasaban VH1, no es VH1, imbécil. Pasaban muchos videoclips del Bordo. En la vereda era el que más recordaba, donde se ponían una máscara antigas y el chabón cantaba en la vereda de enfrente. No entiendo por qué vinimos acá, no entiendo por qué alguien dice suficiente internet. Había algo en esas letras, en ese espíritu adolescente argentino que me hacía sentir El Bordo, que básicamente me hacía pensar que era parte de algo, al menos de un sentimiento que alguien pudo comprender y descifrar y convertir en canción. Silbando una ilusión era otra canción que escuchaba un montón, canciones épicas del Bordo. Con El Bordo me pasaron varias cosas a lo largo de mi vida. Una que no anoté en el guión, pero que la voy a decir es, por ejemplo, al Bordo siempre lo vi acompañado de Guido Carmona, nunca lo vi si no fue acompañado de Guido Carmona, lo cual es bastante curioso. Y muchas cosas que me pasaron varias cosas a lo largo de mi vida con El Bordo, ¿no? Y la verdad es que muchas veces me veo en la posición, aunque no me gusta que me pongan en esa puta situación, pero muchas veces me veo en esa situación de tener que explicar los pros y los contras de básicamente ser quien soy y de la familia de la que vengo. Y déjenme decirles algo. Con El Bordo me pasó uno de los pros más lindos del mundo.
En el momento donde yo empiezo a consumir esta banda, mi señor padre estaba terminando su ciclo en ¿Cuál es? Era creo que el último o el anteúltimo año. Para ese entonces ya habían armado el estudio Norberto Napolitano en el edificio de la radio que hoy es Metro, que es bastante lo que fue el primer Spinetta que tuvimos en Vorterix. El primero fue el Norberto Napolitano en ese edificio. En ¿Cuál es? En ese momento solían invitar a todo tipo de bandas a tocar, algunas super históricas, otras en alza, y Dios sabe cuánto le quemé la cabeza y le hinché las pelotas a mi viejo con el bordo. Mi viejo no es una persona, creo que lo saben, que le gusta el rock barrial, ni a palo, ni cerca. Pero a mí me gustaba mucho y mi viejo en ese momento compartíamos muchos autos, algunas cenas, entonces escuchaba mucha música, escuchaba yo. El bordo también sabe esto, porque un día, al mediodía, mi padre me manda un mensaje de texto diciéndome que mañana iba a ir a la radio El Bordo, y si quería, que faltara al colegio para venir a verlos tocar al estudio. Mi corazón, mi alma, todo se prendió fuego. Al día siguiente, dicho y hecho, fui a la radio para poder ver a tocar en vivo una de las bandas que más me gustaba y que yo era bastante pibe en ese momento, no había tenido la chance de ir a ver por mi cuenta. Ahí conocí a un Albert Kurtz súper joven, nervioso, ¡ay, míralo! Me genera una alegría. Claramente un poco cagado por estar en ¿Cuál es? Porque en ese momento ¿Cuál es? Era el titán y el bordo era el chiquitín. Mi viejo, que es un experto en hacerme la cringear zarpado, también era un experto en hacerme quedar bien, aunque realmente elegía mucho más, con más frecuencia la de cringeármela que hacerme sentir bien, pero bueno, padre, ¿no? Frente a Ale, en este día, él le dice en otras palabras que en cierta forma tenía que agradecerme a mí por romperle tanto las pelotas con el bordo y que por eso estaban tocando en ese momento. A lo que Ale, nervioso, me hizo un revoloneo de cabecita y me dijo, como si yo tuviera 8 años, qué grande, y vos te va bien en el colegio, Tommy. A lo que la verdad, qué verga, loco, porque en serio, señor rockero, me va a preguntar qué tan bien me va en el colegio. Estoy a punto de verte rockear, este es mi sueño, quiero ser lo que sos vos. Yo, obviamente, fanático, le dije que me iba con el orto, pero no me importaba porque quería ser músico, a lo que él se rió también nervioso y fue a seguir ensayando. Pasaron los años y por A o por B me los empecé a cruzar un montón de ocasiones al bordo, en algún festival donde podíamos ir con mi banda, o en alguna playa, recuerdo, o en algún bar, o por una plaza una vez cerca de Palermo. Es más, una vez grabaron un videoclip en el barrio Juventud del Grano, que queda en Colegiales, no sé por qué se llama Juventud del Grano, queda acá muy cerca de mi casa, a 12 cuadras de lo que era la casa de mis viejos, y obviamente lo fui a ver, aunque no estaba grabando la banda ahí, estaban grabando aparte de las otras bandas, pero lo vi igual. Y gracias a todos estos encuentros empecé a tener cierta buena onda con la gente del bordo, realmente buena onda. Cada tanto volaba un mail, cosa que a mí me volvía loco, y logré hablar con Ale, que mi hijo favorito de la banda era también un poco como el de él, pero no el de los fans, muchas anécdotas de fangers que podría contar, pero la que más me interesa para ir cerrando toda esta historia sobre cómo conocí al bordo es la vez que Ale se entera que Caperucita Goya, la banda que después pasó a ser Goya, estamos tocando un montón, en un montón de lados, en un montón de festivales, y nos la bancamos en un escenario, y su manager, o sea, él, quiero decir, en realidad su manager, me mandó un mail preguntándome si queríamos abrirle en la Trastienda de La Plata. Obviamente que lo hicimos, esa es una de las alegrías más ridículas, hermosas y tremendas que me tocó a la hora de hacer música, es de lo que más guardo en mi corazón, me tiembla un poco la voz al recordarlo, no porque, el bordo, sino porque me acuerdo mucho sentir, wow, una banda que siempre admiré, que me parece increíble, que lo sigo desde chiquito, me está invitando a tocar a mí sin pedir nada a cambio, sin devolver ningún tipo de favor, y realmente algo que nos lo pidieron, tipo, che, quieren venir, y eso para mí fue increíble. Así a la distancia, pensando un poco en el bordo, creo que, el disco que a Ale y a mí nos gustaba, por lo menos de esa época, es Ya Canto. Por lo menos en esa época, supongo que a él le gustarán otros discos de su banda ahora, pero a mí me gustaba mucho Ya Canto. Ya Canto fue un disco muy heavy, fue el tercer disco de la banda, o el cuarto, no recuerdo bien, y rompía un poco con la música de la banda y la estética, era mucho más heavy, más parecido, tirando cuasi a la renga, y medio como que a los fans no les gustó mucho. No fue un disco súper mega aceptado, pero para mí en ese momento el bordo encontró un sonido, una actitud, una agresividad que era impresionante, y que después me dolió un poquitito que no le dieran bola, pero también entiendo que si a todos tus fans no les copa tanto, no vas a sacar el mismo disco. Hacia la distancia creo que es el disco que más disfruto del bordo, también porque me acuerdo que era un disco que no quería escuchar porque me gustaban mucho los primeros dos, y un día en un campamento una amigo me dijo, pero vos sos pelotudo que tenés un disco de una banda que te gusta y por miedo no lo escuchás, escuchalo, tarado. Particularmente estábamos en Córdoba, en la localidad de Ya Canto, lugar que le da nombre al disco, entonces como que se conectaron 32.000 cosas al mismo tiempo, y siempre me voy a acordar la primera vez que le di play y escuché El Regreso.